Entonces les comentaba que vamos a iniciar con un trabajo sobre el torque o momento de torsión, que a lo largo de los años los estudiantes han considerado que es el tema más fácil de toda la física, de tal manera que entonces esto vamos a llamarlo torque o momento de torsión. Primero, hay muchas formas de aplicarlo, pero vamos a reconocer la teoría. Entonces vamos a utilizar la letra tau del alfabeto griego. Entonces, por favor, púlanse en hacer esa letra tau. Aquí aparece. Entonces, la letra tau está aquí. No sé si la alcanzan a ver ahí. Voy a aumentar el tamaño de esa letra para de alguna manera sea más visual para ustedes. Vamos a ponerle un tamaño de 20. Esa es la letra tau. ¿Listo? Torque o momento de torsión. Entonces, se identifica con la letra tau. Es una magnitud vectorial. Cuando estuvieron en octavo grado, el profesor Cristian, o no recuerdo si en ese entonces les daba Gabriel, ustedes vieron que existían magnitudes vectoriales y escalares. ¿Qué es una magnitud vectorial? Aquella que necesita, para su definición, necesita un valor numérico llamado magnitud, que en otras palabras, para el caso nuestro, se calculará multiplicando la fuerza por la distancia. ¿Listo? En este caso, multiplicaremos fuerza por distancia y encontraremos la magnitud. Ahora, ¿en qué unidades se dará? Ya lo veremos nosotros. Segundo, una magnitud vectorial tiene que ver con el sentido, porque eso indica hacia dónde apunta el vector. Entonces, en este caso, también tendremos algo llamado dirección. Entonces, en otras palabras, vamos a hacer un ejercicio, un laboratorio pequeño en sus casas. Necesito que tomen un lapicero, el lapicero más cercano que tengan, puede ser el tenedor, lo que haya sobre el escritorio, sobre la mesa donde estén, que sea un elemento longitudinal. Entonces lo van a colocar sobre la mesa. Al colocarlo sobre la mesa, entonces lo primero que vamos a mirar es que lo puedo colocar de diferentes maneras. Imaginemos que usted lo colocó de forma inclinada. Entonces, para entender que es de forma inclinada, usted vería su lapicero de la siguiente manera. Este sería su lapicero. Vamos a agrandar esa línea. Vamos a darle un tamaño mayor. Listo. Ese es su lapicero. Necesito que con el dedo índice de la mano izquierda, lo coloquen sobre el punto o extremo que voy a mencionar en este momento. Es decir, necesito que su dedo índice de la mano izquierda esté en ese punto. Dedo índice de la mano izquierda. ¿Listo? Con la mano derecha van a aplicarle fuerza a la punta del lapicero en la dirección que les voy a mostrar. Entonces van a aplicarle fuerza de la siguiente manera. Van a aplicar fuerza hacia acá. Ustedes con su mano van a aplicar fuerza aquí. Fuerza aplicada con la mano derecha. Me gustaría escuchar qué sucedió con el lapicero. ¿Qué pasó con el lapicero cuando le aplicaron la fuerza? ¿Se movió o no se movió? ¿Se desplazó o no se desplazó? ¿Rotó o no rotó? Medio roto. Entonces, ustedes debieron ver que eso rotaba de la siguiente manera. Debieron ver que rotaba de la siguiente manera. Ese fue el sentido de rotación. A ese sentido de rotación, nosotros lo vamos a llamar, a ese sentido de rotación se llama sentido horario.
¿Por qué se llama sentido horario? Porque rota en la misma forma en que rotan las manecillas del reloj analógico. ¿Qué es un reloj analógico? Aquel que tiene las manecillas, que tiene las dos flechitas que indican la hora. Hace poco un estudiante me decía, profe, es que yo ese reloj no lo sé manejar, yo sé manejar pero el digital. Bueno, entonces es simplemente fijarse de esos relojes que están en la pared que va dando giros la manecilla. Eso es lo único que hay que revisar. Entonces a eso lo vamos a llamar sentido horario y generalmente mientras aprendemos vamos a decir que todo sentido horario en el sentido de rotación para nosotros va a ser negativo. Después les explicaré por qué. Pero si lo quieren hacer ahorita, pues es simplemente colocar el canto de su mano derecha sobre la flecha verde y rotar en la dirección de la fuerza. Pero eso lo aplicaremos en la siguiente clase. Entonces, muchachos, pero puede existir otro tipo de rotación. ¿Cómo puede ser la otra rotación? ¿Cuál puede ser el otro tipo de rotación? En contra de las manecillas. En contra de las manecillas del reloj. Entonces, en contra de las manecillas del reloj se llama entonces antihorario. Pero ¿cómo sería esa condición? Entonces, aquí tenemos que mirar el tipo de si ustedes están en el portátil o si cerca tienen una puerta. Si ustedes cerca tienen una puerta, se van a dar cuenta que al aplicar la fuerza van a lograr un efecto que puede ser horario o antihorario. Entonces, voy a tratar de dibujar aquí el portátil en una versión de esquema simplificada. Esta es la base del computador portátil, es decir, este sería el teclado. Perdón. Voy a dibujar la tapa. Entonces, al dibujar la tapa, estaría aquí. Y hay un elemento que une la tapa con el teclado. Y entonces ese elemento normalmente lo han definido como bisagra. Normalmente las van a encontrar en este punto. Normalmente las van a encontrar en este punto. ¿Listo? ¿Qué hace un estudiante para abrir el computador? ¿Qué es lo que hace para abrir el computador portátil cuando va a iniciar su jornada? Si han sido juiciosos, pues ustedes han cerrado el computador. Bueno, antes de eso lo han apagado, le han quitado la energización, le quitan el cargador, lo limpian y luego lo cierran. En ese orden de ideas, si usted quiere abrir el computador, ¿usted hacia dónde aplica fuerza? Entonces, si quiero abrir el computador, aplico fuerza hacia arriba. ¿Cómo aplico fuerza? Pues con mis dedos atrapo la tapa, tomo la tapa y la arrastro en esta dirección. ¿Qué le sucede inmediatamente a la bisagra? ¿Qué le sucede a la bisagra? La bisagra rota en este sentido. Y ese sentido para nosotros sería un sentido horario. Por lo tanto, el torque sería ¿qué? Negativo. Pero puede suceder que usted ya tenga la tapa abierta. Puede suceder que usted ya tenga la tapa abierta. Y entonces, en ese orden de ideas, sería la segunda situación. Con el lapicero lo mismo, es solo aplicar en la dirección opuesta. Entonces, aquí tendríamos un rectángulo. Esta sería la tapa. Vamos a girarla. Demasiado. Y lo colocamos ahí. Ahí es cuando la tapa está abierta. ¿Qué hacemos para poderlo cerrar? ¿Hacia dónde aplicamos la fuerza? Entonces ahora aplicamos la fuerza en esta dirección. Nosotros aplicamos la fuerza con nuestra mano en esta dirección. ¿Y qué sucede con el computador? ¿Qué sucede con la tapa del computador? Ella rota. ¿En qué dirección va a rotar? Entonces, ella va a rotar en una dirección que podría ser la siguiente. A esa rotación, ¿cómo la llamaremos nosotros? A esa rotación ya no se llamará horario, sino será sentido antihorario. Un sentido antihorario en física, significa un torque de signo positivo. Significa un torque de signo positivo.
Listo, muchachos. Alguien que nos colabore y cargue esta diapositiva que cargue esta diapositiva, esta foto allá en el grupo de Facebook no, de WhatsApp que tenemos para física. Para que alguien tome la foto y la cargue allá en el grupo de física. Listo, muchachos. ¿Ya lo hicieron para yo poder cambiar? Listo, voy a borrar entonces. Esa es la primera condición. Entonces, muchachos, ¿cómo vamos a entender esto? Entonces, mediante una aplicación. Voy a compartir ahorita una aplicación. Vamos a borrar lo que acabamos de hacer. De tal manera que entonces vamos a compartir una aplicación. Ustedes la van a visualizar para poder entender cuándo rota horario y cuándo rota antihorario, y es una de las aplicaciones que tenemos. Entonces tenemos esta condición. Entonces yo voy a quitar los soportes y la primera pregunta que les voy a decir es, ¿cuál sería el punto de rotación? ¿En dónde rotaría esto? Entonces, una persona que observe la gráfica, muy bien, señala el sector. Nosotros lo vamos a señalar con un punto porque generalmente, después explicaré por qué lo dibujamos como un punto. Y entonces, vamos a colocarlo gracias al apoyo que nos hicieron a partir de ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar este extintor. Vamos a colocar esta canasta mejor. Yo la puedo colocar en el lado izquierdo o la puedo colocar en el lado derecho. ¿Qué sucede si la coloco en cualquier punto en el lado derecho? Si la coloco en cualquier punto en el lado derecho, ¿qué sucede con el sentido de rotación? ¿Qué va a suceder? ¿Horario o antihorario? Entonces, caso 1, si la coloco en el sentido, si la coloco en el lado derecho, esto voy a tener entonces una rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, simplemente la vamos a colocar ahí y no importa dónde la coloque, pero observen la diferencia entre colocarla en un punto y otro. La coloco ahí, miren la velocidad con la que rota. Ahora aquí. Ahora en el punto más extremo. ¿Qué pasa entre más alejado esté? ¿Qué pasa entre más alejado esté el punto donde la coloqué? ¿Mayor velocidad o menor velocidad? Entonces, este fue una rotación en sentido horario. Pero la pregunta del millón sería, ¿puedo hacer que eso regrese a su posición original colocando un extintor en el otro sector? Con un solo extintor podría colocarla en este sector y hacer que la caneca y la barra vuelvan a ser horizontales. ¿Se podría hacer? Sí se podría colocar un extintor. Entonces dice alguien en el chat que no. Entonces miremos, con un solo extintor lo coloco aquí. ¿Se mueve? No. Lo coloco aquí, no. Lo coloco aquí, no. 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 Y no. Definitivamente cumple lo que la persona había dicho. Si coloco el segundo extintor, ¿se moverá? Si lo coloco aquí.
Vamos a colocarlo en la posición más alejada. ¿Qué sucedería? Dice Pablo Hurtado que en la primera posición no, pero cuando lo coloco en la última, muy bien, en la primera posición no pasaría. ¿Qué pasa si lo coloco aquí? ¿Qué pasa si lo coloco en uno antes? Si lo coloco en ese punto. Ahora, ¿cómo rotó? Ahora rotó en forma antihoraria. Ahora rotó en forma antihoraria. ¿Qué nos dice esto? Pues que dependiendo de la ubicación y de la masa que tengamos, yo puedo tener un comportamiento. Entonces, este sería sentido antihorario. Dijimos que los sentidos antihorarios eran negativos. Perdón, los sentidos antihorarios eran positivos. Antihorario, sentido positivo. Y que el sentido horario sería entonces negativo. De tal manera que entonces el sentido antihorario y el sentido horario nos dicen las siguientes condiciones. 1. ¿Qué necesitamos para poder hallar el torque o momento de torsión? Entonces, para hallar el torque, debe haber presencia de dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? Debe haber presencia de fuerza y de distancia. ¿Listo? Si no hay fuerza y no hay distancia, no hay torque. Pero aparte de ellos, deben cumplir que entre ellas sean perpendiculares. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Entonces, que formen 90 grados. Entonces, para poder entender esta condición, voy a balancear esto de manera que me quede horizontal para poderles hacer comprender lo que significan perpendiculares en este caso. Entonces, voy a correr este... Ahí ya quedó horizontal, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Entonces, muchachos, para poder entender esto, pues yo debo entender en cuenta que van a haber dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? Entonces, las dos variables son distancia medida desde el punto de rotación. ¿Listo? ¿Qué distancia tendría esta caneca? Pues entonces simplemente yo mido desde el punto de rotación y voy contando. El punto de rotación sería 0. Hay una marca, 2 marcas, 3 marcas, 4 marcas, 5 marcas, 6 marcas. ¿Y está ubicado en cuál marca? Está ubicado en la marca número 7. Entonces, en ese orden de ideas, si cada marca vale 1 metro, pues entonces estaríamos diciendo que esto equivaldría a 7 metros. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿cuánto sería o cómo se dibujaría aquí la fuerza? Entonces, eso sí lo tenemos que manejar muy bien, muchachos. Tenemos que manejar muy bien el concepto de diagrama de cuerpo libre aquí. Debemos saber ubicar la fuerza. Entonces, voy a colocar esos 7 metros en otro lado. Vamos a colocarlo mejor acá. 7 metros. Y la fuerza la vamos a dibujar en dirección vertical hacia abajo. ¿Cuál sería la fuerza que aparecería aquí? Entonces la fuerza estaría ubicada aquí, una flecha hacia abajo. ¿Quién produce esa flecha? Entonces la produce algo que hemos visto en las clases anteriores, que se llama peso. El peso es el producto de la masa por la gravedad. ¿Cuánto nos daría este peso para nosotros? Entonces sería 10, que es la masa, multiplicado por 9,8. De tal manera que obtenemos 98 newton. ¿Listo, muchachos? Ahora miremos la distancia y miremos la fuerza. ¿Qué ángulo forman entre ellos? Entonces, como la distancia y la fuerza están en esta dirección, aquí dibujo la distancia, entonces generalmente para que haya torque, esa fuerza y esa distancia deben formar 90 grados. Aquí se ven los 90 grados. Entonces,
Arriba donde escribimos, el torque y la distancia son perpendiculares. Eso implica que forman 90 grados. ¿Qué pasa si no son perpendiculares? Si F y D no son perpendiculares, entonces debo descomponer. Debo descomponer o la fuerza, y si no quiero descomponer la fuerza, entonces descompongo la distancia. Eso lo aprenderemos pues en estas clases. ¿Listo? Descomponer la fuerza o descomponer la distancia. Entonces, la forma de evaluar este punto será un trabajo en sus casas, un laboratorio pequeñito. Yo les diré qué tienen que hacer a cada uno. Y ustedes tendrán que documentar su procedimiento con fotos. El video es más complicado porque el video implica que alguien haga la toma y uno se achanta porque lo ven allá. Entonces, la foto es más rápida porque es simplemente que ustedes hagan un montaje y a partir de él hagan unos cálculos. Entonces, muchachos, si la fuerza y la distancia no son perpendiculares, debo descomponer o la fuerza o la distancia. Del otro lado, ¿cuántas fuerzas hay? Entonces, del otro lado tengo dos fuerzas. La que hace el primer extintor y la que hace el segundo extintor. ¿Hacia dónde se dibujan las fuerzas? Hacia abajo. ¿Cómo se calculan? Pues con la fórmula de peso. Peso igual a masa por la gravedad y haciendo el reemplazo me da 49 newton. ¿Listo? El otro cumple exactamente lo mismo. Peso igual a 5, que es la masa, por 9,8. Y ya sabemos que entonces obtenemos como resultado 49 newton. Entonces, muchachos, ya tenemos la fuerza y la distancia. ¿Qué cambia en el lado izquierdo? ¿Qué es lo que cambia? Entonces, cuando miremos la distancia de una es diferente a la distancia de la otra. Para esta habrá esta distancia medida desde el punto de rotación. Y para esta habrá esta distancia medida desde el punto de rotación. ¿Cuánto es la distancia del primer extintor? ¿Cuánto es la distancia del primer extintor? ¿Cuánto es la distancia del primer extintor? En metros. Entonces alguien en el chat contesta. 6 metros para la primera. ¿Todos de acuerdo que 6 metros? Contamos entonces. La única forma pues es contar. Entonces ya tenemos la marca inicial. Vamos a contar la primera marca. Colocarla aquí con otro color para que no resalte ahí. Entonces, primera marca. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto, 6 metros. Entonces, ese extintor estará a 6 metros. Muy bien. ¿Y el segundo extintor a qué distancia estará? Entonces, contestan allá en el chat, contesta la señorita Paula, a 8 metros. Todos de acuerdo en ese momento. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cómo se define el torque? El torque se define como el producto de la fuerza por la distancia. Entonces, de aquí en adelante utilizaremos esa fórmula. Torque igual a fuerza por distancia. ¿Listo? ¿Qué unidades podrían aparecer aquí? Pues la unidad que tiene que aparecer es el newton, porque estoy multiplicando fuerza por la distancia. ¿Y la distancia en qué está? En metros. Entonces, la unidad del torque será, torque es igual a fuerza por distancia. ¿Y en qué unidades se escriben los resultados? ¿En qué unidades se escriben los resultados? Se escriben en newton por metro. Oh, desapareció, ya apareció. Entonces, muchachos, por favor, alguien que cargue eso allá en el sistema, allá en el WhatsApp para poder preguntar otra condición.
Tomaron la foto, muy bien, la cargaron allá en el sistema. La cargan en WhatsApp, esa foto que tenemos ahí. Y entonces uno podría calcular una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación que podría calcular? Podría hallar que hay 3 torques. El torque que es horario y los 2 torques que son antihorarios. ¿Listo, muchachos? Entonces, gracias a esa condición, vamos a ver el tercer elemento. El tercer elemento es cómo se puede aplicar esto en la realidad. Entonces, ya les había hablado de que ustedes pueden utilizarlo para abrir y cerrar su computador, para hacer rotar un lapicero, pero pues la física se basa en darle verdaderas aplicaciones a las cosas. No es que cerrar el computador no sea una aplicación real, sino que simplemente tenemos que aplicárselo a nuestra vida cotidiana. En ese objetivo, entonces nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Vamos a aplicarlo. Entonces, una de las aplicaciones básicas está en algo llamado la ley de las palancas. Ustedes van a tener que consultar eso para la próxima clase, hablar sobre la ley de las palancas. ¿Quién la inventó? La inventó un señor de nombre Arquímedes, muy famoso en física, que este señor decía que con unas grúas, con unas palancas, cuando estaban atacando a la ciudad de Siracusa, de donde él era uno de los protectores gracias a su habilidad ingenieril, entonces él repelía los ataques con una grúa gigante. En otras palabras, vamos a tener una roca y queremos moverla. Entonces, para no tener la roca, porque no es tan común para nosotros, vamos a tratar de dibujar un carro. Entonces, este va a ser mi carro. Nosotros sabemos que los carros tienen 2 llantas. Entonces, al tener 2 llantas, aquí tengo mi primera llanta, aquí tengo mi segunda llanta. Pero imaginen que ustedes se levantan en su casa y una llanta está pinchada. Entonces, ¿qué tienen que hacer en su casa para poder reparar la llanta? Si uno va en carretera, pues a uno le toca acercarse hasta donde le arreglen la llanta. Pero si estoy en la casa y ya está pinchado, nos toca hacer algo porque si no dañamos el neumático o dañamos la llanta. Entonces, ¿qué hacen las personas en la casa? Entonces, colocan un elemento llamado gato hidráulico. Algunos de ustedes lo reconocerán alguna vez. Es una botellita que está dentro de los carros, en algunos casos es de tornillo. Pero el que necesitamos explicar en este momento es una botellita. Esa botellita la colocan bajo el carro en uno de los extremos. Cuando la llevan al taller de reparación también hacen eso. ¿Y qué insertan en esa botellita metálica? Insertan una varilla. ¿Qué le hacen las personas a la varilla? ¿Qué le hacen las personas a la varilla? Las personas mueven la varilla aplicándole una fuerza. ¿En qué dirección aplican la fuerza? Entonces, tenemos la distancia de la barra, y la fuerza que yo le estoy aplicando. Entonces, en ese orden de ideas, como tengo la distancia que le estoy aplicando y la fuerza, ¿qué le sucede a la varilla? La varilla rota, horario o antihorario. Se rota en este sentido, lo que llamaríamos nosotros rota horario. ¿Qué le sucede al carro a medida que están haciendo esa rotación? Si este es el gato, del carro, lo llaman gato hidráulico. ¿Qué le sucede al vehículo a medida que mueven esa varilla? ¿Qué le debe suceder? ¿Cuál es el objetivo del gato hidráulico? Entonces el carro empieza aquí. El carro se eleva. ¿Para qué se eleva el auto? ¿Cuál es la intención de elevar el auto? De ese sector. ¿Para qué es que elevamos el auto?
Listo, entonces muchachos, el auto se eleva. ¿Cuál es la intención de que se eleve el auto? Pues que las personas puedan retirar la llanta. ¿Cómo retiran la llanta? Entonces retiran la llanta de la siguiente manera. Las llantas tienen unos tornillos y para esos tornillos existe una llave llamada cruceta. Simplemente aquí hay unos tornillos, generalmente son 4, pero pues hay vehículos que utilizan 9, hay vehículos que utilizan 8. Lo que sí sería peligroso es dejarlo sin eso. ¿Listo? Y entonces aquí utilizan la cruceta. ¿Para qué hacen la cruceta? Sueltan los tornillos y pueden retirar la llanta. Si el carro no estuviese levantado, no se podría retirar la llanta porque la llanta estaría pegada contra el piso. Entonces ahí esa es una de las aplicaciones del torque. Entonces muchachos, nos quedan 4 minutos de clase. Les dejo 2 trabajitos para consultar. 1, cuando digo trabajo no me lo tienen que entregar, pero la semana entrante voy a hablar de eso. Entonces no tiene gracia llegar sin saber qué es la ley de las palancas. 2, aparte de la ley de las palancas, necesito que consulten por las clases de palancas que hay. Les cuento que hay 3 clases de palancas. Palanca de primer género, palanca de segundo género y de tercer género. Y de eso va a ser la primera parte del examen que tenemos. Entonces, muchachos, por ahora los dejo para que ustedes consulten lo de las partes de las palancas. Para que ustedes... O sea, que no se les olvida nada. O sea, tenemos que estar informados, por decirlo así. O sea, no es una tarea, eso lo están informados para aportar en clase. Cuando yo muestre, entonces les van a hablar de 3 elementos. Les van a hablar del pivote, de la fuerza y la resistencia. Entonces, si yo no he mirado las palancas, pues voy a estar perdido en la clase, porque no sé por qué lo llaman fuerza, por qué lo llaman resistencia, ni por qué se dibuja hacia arriba, ni por qué se dibuja hacia abajo. ¿Sí? Entonces, Listo. por favor, ahí están continuados. Por ahora les doy el tiempo, les quedan... en este momento dice que son las 10 de la mañana, bueno, quedan 3 minutos para las 10. Ustedes tendrían desde aquí hasta las 10:15 que entran a la siguiente clase para hacer su consulta y tener la lista. De manera que no tienen que hacer nada en casa adicional a lo que están acá. Y, por favor, mirar en dónde más se aplican las palancas. Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones de las palancas es el cuchillo de cocina con el que se cortan los alimentos. Ese es un tipo de situación. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchas gracias por asistir. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Mr. Chao, Mr. Hasta luego. Gracias.